Celebramos hoy, 27 de junio, la festividad de Nuestra Señora, la Virgen del Perpetuo Socorro, una advocación mariana. La imagen original es un icono procedente de Creta y venerado en Roma en la iglesia de los agustinos a finales del siglo XV y desde 1866 en la iglesia romana de San Alfonso. La datación del icono es difícil de precisar. Unos lo sitúan entre siglos V y VI y otros a comienzos del siglo XV. Según una tablilla colocada antiguamente al lado del icono, con los orígenes de la imagen, la cuna de este cuadro fue la isla de Creta en el mar Egeo. Un mercader cretense robó el icono de una iglesia, lo escondió entre su equipaje y se embarcó rumbo a otras tierras. En la travesía se desató una violenta tormenta y todos a bordo esperaban lo peor. El comerciante tomó el cuadro de Nuestra Señora, lo sostuvo en lo alto y pidió socorro. La Santísima Virgen respondió a su oración con un milagro. El mar se calmó y la embarcación llegó a salvo al puerto de Roma. Poco después, el mercader llegó a Roma con el cuadro y tenía el mercader un amigo muy querido en la ciudad de Roma, así que decidió pasar un rato con él antes de seguir adelante. Con gran alegría, le mostró el cuadro y le dijo que algún día el mundo entero le rendiría homenaje a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Pasado un tiempo, el mercader se enfermó de gravedad. Al sentir que sus días estaban contados, llamó a su amigo a su lecho y le rogó que le prometiera que después de su muerte colocaría la pintura de la Virgen en una iglesia digna, ilustre, para que fuera venerada públicamente. El amigo accedió a la promesa, pero no la llegó a cumplir por complacer a su esposa, que se le había encariñado con la imagen. Pero la divina providencia no había llevado la pintura a Roma para que fuese propiedad de una familia, sino para que fuera venerada por todo el mundo, tal y como había profetizado el mercader. Después de varias vicisitudes milagrosas, el icono fue colocado en la iglesia de San Mateo el apóstol. La pintura fue llevada a la iglesia en procesión solemne un 27 de marzo de 1499. Era en tiempos del Papa Alejandro VI. Allí permaneció la imagen del Perpetuo Socorro durante 300 años en el altar mayor de la iglesia de San Mateo. Los escritores de la época narraron ampliamente los milagros atribuidos a la imagen. El siglo XVII parece ser el más intenso de la devoción y culto a la Virgen del Perpetuo Socorro. En febrero de 1798, con la invasión de Napoleón, sus tropas se apoderaron de Italia y destruyen en Roma más de 30 iglesias, entre ellas la de San Mateo. Los religiosos agustinos salvan el icono y se lo llevan consigo a una pequeña capilla, Santa María en Posterula, quedando allí sin culto popular y en el olvido durante 64 años. Mientras tanto, a instancias del Papa, el superior general de los redentoristas estableció su sede principal en Roma, donde construyeron un monasterio y la iglesia de San Alfonso. Uno de los padres, el historiador de la casa, realizó un estudio cerca del sector de Roma en que vivía. En sus investigaciones se encontró con múltiples referencias a la vieja iglesia de San Mateo y a la pintura milagrosa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por medio de este incidente, los redentoristas supieron de la existencia de la pintura, no obstante, ignoraban su historia y el deseo expreso de la Virgen de ser honrada públicamente en la iglesia. Ese mismo año, a través del sermón inspirado de un jesuita acerca de la antigua pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, conocieron los redentoristas la historia de la pintura y el deseo de la Virgen de que esta imagen suya fuera venerada entre la iglesia de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán. El santo jesuita había lamentado el hecho de que el cuadro
que había sido tan famoso por milagros y curaciones, hubiera desaparecido sin revelar ninguna señal sobrenatural durante los últimos 60 años. A él le pareció que se debía a que ya no estaba expuesto públicamente para ser venerado por los fieles. Les imploró a sus oyentes que si alguno sabía dónde se hallaba la pintura, le informaran al dueño lo que deseaba la Virgen. Los padres redentoristas soñaban con ver que el milagroso cuadro fuera nuevamente expuesto a la veneración pública y que, de ser posible, sucediera en su propia iglesia de San Alfonso. El 11 de diciembre de 1865, los hijos de San Alfonso María de Ligorio solicitan al Papa la concesión del Perpetuo Socorro. El 19 de enero de 1866, la imagen regresa a la iglesia de San Alfonso, en el mismo emplazamiento donde había estado 3 siglos. Restaurada la imagen, ocupa el centro del ábside de la iglesia de San Alfonso y su devoción e influencia se extiende a los 5 continentes. El Papa Pío IX dijo en la audiencia al Superior General de los Redentoristas el 11 de diciembre de 1865: den a conocerla a todo el mundo. Pocos casos hay en la historia de la Iglesia de difusión tan rápida y universal de una devoción mariana como es la del culto al famoso cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El icono original está en el altar mayor de la iglesia de San Alfonso María de Ligorio de Roma, aunque su origen es incierto. Se estima que el retrato fue pintado durante el XIII o XIV siglo. El icono parece ser copia de una famosa pintura de Nuestra Señora, que fuera, según la tradición, pintada por el mismo San Lucas. La original se veneraba en Constantinopla por los siglos como una pintura milagrosa, pero fue destruida en 1453 por los turcos cuando capturaron la ciudad. Fue pintado en un estilo plano característico de iconos y tiene una calidad primitiva. Todas las letras son griegas. Las iniciales al lado de la corona de la Madre la identifican como la Madre de Dios. Las iniciales al lado del niño, ICXC, significan Jesucristo, y las letras griegas en la aureola del niño, OW, significan el que es, mientras las 3 estrellas sobre la cabeza y los hombros de María Santísima indican su virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. El icono de la Virgen, pintado sobre madera de pequeño tamaño, muestra a María con el niño Jesús. El niño observa a 2 ángeles que le muestran los instrumentos de su futura pasión, mientras agarra fuertemente con las 2 manos la de su madre, quien lo sostiene en sus brazos. El cuadro recuerda la maternidad divina de la Virgen y su cuidado por Jesús desde su concepción hasta su muerte. La Virgen del Perpetuo Socorro es patrona de numerosos lugares e instituciones. En España está muy vinculada a los corredores de seguros. Existen 20 institutos religiosos acogidos a la Madre del Perpetuo Socorro, especialmente los Padres Redentoristas. Igualmente diversas instituciones sanitarias. Numerosas editoriales, libros, revistas, emisoras de radio mantienen y propagan su devoción. Es patrona de Haití. Teniendo esta devoción mariana como patrona de su congregación, los Padres Redentoristas la llevan a sus misiones en Haití. Allí se le ha edificado un santuario en Belejaire, cerca de Puerto Príncipe, en la capital de Haití. En 1883, una terrible epidemia de viruela azotaba el país. Los devotos acudieron a la Virgen y le hicieron una novena. La epidemia cesó milagrosamente y se decidió nombrarla patrona del país. En 1993 se celebró con gran regocijo el centenario del milagro y del nombramiento de la Virgen como patrona de Haití. El Papa Juan Pablo II visitó Haití para esta celebración
y puso al país bajo el amparo de la Virgen del Perpetuo Socorro. En Perú, los redentoristas a cargo de la iglesia de San Alfonso del distrito del Rímac es patrona de dicho distrito limeño. Pidamos a Nuestra Señora, la Virgen de nuestro perpetuo socorro, que siga intercediendo por cada uno de nosotros, suplicando que nos socorra en todo tiempo y lugar, especialmente durante nuestra Pascua, y que al morir nos encuentre en estado de gracia. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, Madre mía y esperanza mía, en tu manto quiero vivir y morir, librarme de todo pecado y darme tu santa bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.